En verdad ha sido un privilegio estos 4 días, en verdad, y ahora la última charla para terminar. Se ha escogido tal vez la más dura, la más complicada, la más difícil, yo diría, para el final. Pero al mismo tiempo, yo creo una de las más importantes. Yo vengo ya hablando de eso desde ayer, de lo que es consolar y la importancia de consolar a los hermanos, a las hermanas ahí dentro de las iglesias. Y hemos visto, ojalá que Dios nos haya mostrado algo de la importancia de lo que es no solamente empujar hacia el crecimiento, sino que también estemos con aquellos que están ahí sufriendo, consolándoles, no mirando a la izquierda o a la derecha lo que pase ahí, sino enfocado en el bienestar de cada uno de los hermanos, de las hermanas que Dios nos ha encomendado y por los cuales somos responsables delante de Dios, porque algún día, si usted es pastor o líder, tenemos que dar respuesta delante de Dios, cómo los hemos cuidado a ellos y les hemos consolado, nos hemos enfocado en su bienestar. Y vengo de eso y hoy en esta mañana quiero hablar de este tema de fuertes en tiempos difíciles. Fuertes en tiempos difíciles y nos va llevando en la misma dirección que la charla de ayer en la mañana. Y quiero empezar con una pequeña historia. Que un hombre un poco molesto llama a su tienda de computadoras. Servi algo se llama. Y de ahí llama a la tienda de computadoras y le responde ahí el hombre de asistencia del servicio y él le dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y él le dice, lamentando, vea, desde que instalé Windows 11, mi Office se cuelga constantemente. Dice el hombre del otro lado, aquí tuvimos exactamente el mismo problema. Y el hombre le pregunta, ¿y qué hicieron ustedes al respecto? Dice el de asistencia, simple volvimos a instalar Windows 11. Muy bien, dice el señor, voy a hacer lo mismo, gracias, y cuelga. Después de 1 hora llama otra vez y dice, vean, ahora ya no funciona no funciona nada en mi computadora. Dice el hombre de asistencia, exactamente igual que donde nosotros. Ya no funciona nada. Ya no funciona nada. Y de vez en cuando en la vida cristiana hay tiempos donde ya no funciona nada. O por lo menos eso parece. Tiempos en los que ni siquiera aquellos que siempre tienen algo que decir pueden ayudarnos a seguir adelante. Donde aún los profesionales ya no saben qué decir. Porque de vez en cuando, no siempre, gracias a Dios, pero de vez en cuando la vida es muy difícil. La vida es muy difícil. Las situaciones de la vida son muy complicados. Uno de los salmos más conocidos de David, y ayer les dije para consolar, eso es uno de los más importantes, es el Salmo 23. Es el salmo más importante para consolar. Yo les he dicho, yo he orado, yo he pensado, yo he predicado sobre ese salmo miles de veces en el hospital, con los enfermos, con la gente. El Salmo 23, me lo sé de memoria, pero solo en alemán, así que no les va a ayudar. Pero tantas veces en el cementerio, en los hospitales, y lo lindo es que también se puede usar en un cumpleaños, ¿no? En especial en un cumpleaños de los ancianitos, de los más avanzaditos, los que tienen más pasado que futuro. Entonces, así es pues. Y es importante. Y en el Salmo 23, el rey David compara esos tiempos, esos momentos en los que parece que nada funciona. Él compara eso, los tiempos oscuros, de alguna manera con caminar por valles tenebrosos.
Valles tenebrosos. ¿Sí han leído eso en su Biblia? Valles tenebrosos. El Salmo 23, el versículo 4. Literalmente se debería traducirlo como valle de las sombras de la muerte. O valle de la obscuridad más profunda. Donde hay una obscuridad total. Es un valle aterrador donde uno entra y le da miedo. Es un valle oscuro. Y los historiadores nos dicen que en aquella época parece que existía de hecho un valle muy estrecho y muy profundo en Israel. Era tan estrecho y profundo que el sol solo de mediodía alcanzaba ahí y dar unos rayos que tocaban ahí el suelo. El resto del día era oscuro y lo llamaban el valle de las sombras de la muerte. Y ahora, yo me imagino que seguramente David, cuando era niño y joven, tenía que atravesarlo, esa valle, con las ovejas de su padre, y creo que le daba un miedo enorme pasar por ese valle. Tal vez sus hermanos mayores, cuando estaban ahí alrededor de la fogata de noche con las ovejas, le contaban historias de terror de lo que había pasado en ese valle, ¿no? Si hacen eso aquí, de noche los mayores cuentan historias de terror a los jóvenes para que en la noche no puedan dormir. ¿Hacen eso aquí? Chuta, qué malos son aquí. Eso no se hace. No se hace. Pero si lo han hecho, mal hecho. Encuentren las paces con su pasado, por favor. Entonces, yo creo que él de niño escuchaba esas historias de horror, lo que pasaba en ese valle, y cada vez que tenía que entrar y pasar por ahí, le daba un miedo. Estaba ahí tal vez paralizado y no quería, pero tenía que hacerlo. Y yo creo que ya David de adulto ya no tenía miedo, ya sabía que son solo historias, que son cuentos de hadas, que en ese valle no pasa nada. Entonces él ya pasaba por ese valle sin problemas, pero él compara ahora su sentimiento que tenía como niño, como adolescente, tal vez al pasar por ese valle, y con lo que ahora surge cuando tiene que pasar por otras situaciones de la vida. El mismo miedo, el mismo ser paralizado, el mismo terror que le da tal vez. Y lo compara. Y con esas cosas que le provocan esa misma sensación. Puede ser un virus en tiempo de corona. Puede ser un accidente, una relación rota, el desempleo, la muerte de un ser querido, la imposibilidad de tener hijos, una enfermedad incurable, dificultades económicas, un futuro incierto, la sensación de que la vida no te da lo que te mereces, que se te aprovechan de ti y como que no ser realmente feliz y como que algo falta. El mismo sentir surge en ti y David dice, ese miedo, ese terror, está paralizado, es como que pasar por ese valle de las tinieblas, de tenebrosos. Todos esos valles buscan asustarnos, paralizarnos y con ello impedir nuestro crecimiento, nuestro avance. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios, Él quiere vernos fuertes, motivados. Fuertes y motivados, quiere vernos vivir y vivir en plenitud. Pero tenemos esa realidad. Dios quiere que nos fortalezcamos y nos mantengamos fuertes, incluso y especialmente en los tiempos difíciles. Por eso tenemos el ministerio de consejería y lo necesitamos. El ministerio como consejeros es, por un lado, claro, que las personas, los cristianos a los cuales aconsejamos crezcan, que avancen en su vida cristiana, pero al mismo tiempo que se mantengan firmes. El ministerio de consejería es doble, ¿no? Uno es que avancen, que sigan adelante, pero lo otro es que se mantengan firmes. ¿No? Hemos escuchado eso ahora, creer menos,
y confiar más. Una cosa es avanzar en la fe cristiana, pero el otro es permanecer en la fe cristiana. El no desviarse de la fe cristiana, el mantenerse firme en la fe, en especial cuando vengan los tiempos difíciles. Por eso tenemos ese ministerio de consejería. Yo les leí ayer 1 Tesalonicenses 3, el versículo 1 al 5, y quiero leerlo otra vez. 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 5. No va a aparecer aquí porque me apareció anoche en un sueño que tenía, así que hoy en la mañana lo escribí en mi predicación. Pero 1 Tesalonicenses 3, 1 al 5 dice, Pablo, a la iglesia de Tesalonicenses, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, así que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. ¿Cuál era el fin? Afianzarlos y animarlos. ¿En qué? En la fe. No es de que avancen, si se mantengan firmes, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Los hermanos pasan por un valle tenebroso. Los hermanos pasan por ese valle de sufrimientos, de cosas difíciles en su vida. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Pablo les había dicho eso. Pero es una cosa escucharlo una vez y después experimentarlo y acordarse de lo que me han dicho. Y Pablo se da cuenta que no es suficiente haberlo dicho una vez. Ojalá que lo hayan entendido. Pero cuando golpea la realidad del sufrimiento del valle tenebroso, él quiere asegurar que ellos se mantengan firmes. Y por eso les manda a su colaborador Timoteo para que él les anime que se mantengan firmes. Porque sabe que tenemos que padecer eso. Y así sucedió, versículo 5. Por eso cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Cristianos pasan por sufrimientos y Pablo está preocupado que los sufrimientos, los valles tenebrosos, los perturban, los inquietan tanto que el tentador, que está siempre ahí, él está aquí en esa mañana, él está aquí en su casa, él está aquí en el colegio, él está en todo lado, el tentador, y él no solo usa el mundo, el sexo, el dinero, él lo usa también esas cosas, pero él también usa los sufrimientos que usted pasa, el valle tenebroso, para ponerse a su lado y susurrar en su oído. ¿No ve? No vale para nada. Ese cristianismo, eso es un cuento de hadas. Usted pensaba que todo va a estar bien, usted está mal. ¿Cómo va a confiar en una tontera así que esos gringuitos hayan traído? No sea tonto. Deja esa vaina. ¿No? Eso es cosa chimba, no vale para nada. No vale para nada. Y él viene susurrando. No vea mejores formas de vivir. Fíjese su vecino, él no cree en Dios, está mejor. Él tiene refri, él tiene estéreo, él tiene carro, él tiene trabajo, tiene una mujer por ahí y otra por allá. Así que no sea tonto. Haga lo malo. Déjala esa vaina ahí y vaya conmigo. El tentador está ahí, dice Pablo, en medio de la iglesia. Y se aprovecha del sufrimiento para hacer tambalear y desviar a los cristianos. Y Pablo tiene miedo, está preocupado. Escúcheme muy bien, ahora es muy importante que me escuche bien. Pablo no tiene confianza grande en la presencia del Espíritu en cada hermano, como para pensar que ellos no necesitarán algún consejero que les ayude. ¿Sí está conmigo? Yo creo en el
en la presencia poderosa del Espíritu Santo. Yo creo en esto. Pero como que Pablo de alguna manera dudara de que esta presencia sea suficiente como para que a ellos no les pase nada. El que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. A mí no me pasa nada. Muy bien, pero lea el contexto un poquito. Son buenos versículos, es muy importante, pero parece que Pablo dice, no, esos cristianos recién nacidos, aún teniendo el Espíritu Santo, son tan inmaduros en su pensar, en su sentir. Ahora, si a ellos les llega el sufrimiento, ellos no pueden manejarlo bien. A ellos el tentador va a tentar y son presa fácil para él. El león que va rugiendo todo y constantemente para ver el débil y le cae. Y si no hay un consolador a su lado que le ayude a captar que ese sufrimiento no es porque ha hecho algo malo, sino porque somos destinados a ese sufrimiento, si no le enseña, le acompaña, le da esa fuerza espiritual, Pablo está preocupado de que ellos van a ir a un lado y su trabajo es en vano. Y por eso manda un consolador que les anime a estar firme en la fe. No sé ustedes, yo sí, aquí en esta iglesia, casi la más bendecida en Ibarra, casi. Aún en nuestra iglesia aquí, hemos visto ese fenómeno ¿cuántas veces? El fenómeno que Jesús describe en la parábola del sembrador. ¿No? ¿Sí se acuerdan? En Marcos 4, él tiene esa parábola del sembrador que está sembrando y hay 4 terrenos diferentes. Y después explica esa parábola. Y en Marcos 4, 16, él dice, otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Ta, 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 ta. Bueno, esta hermana está pero qué bien, re bien, lleno del Espíritu, muy bien. Y de ahí dice, escuchen, pero como no tienen raíces, ¿qué va a pasar? Duran poco tiempo. ¿Por qué? Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y Pablo tiene esa preocupación por la iglesia. Dice, ellos todavía son guambras en la fe. ¿Y qué raíces tienen? Son plantitas chiquititas, hay que protegerles, hay que cuidarles. Hay que ponerles en la sombra, que el sol no queme. Hay que darles agüita por ahí para que puedan crecer, porque si no tienen raíces y ahora viene el sufrimiento, ellos han de dejar. Y por eso manda un consolador. Por eso manda a Timoteo para que les ayude. Por esa razón Pablo dedica una gran parte de su ministerio, tiempo, energía, recursos y atención con las iglesias y con los hermanos para que se mantengan firmes. Pablo usa eso, ¿no? En sus cartas. Él escribe en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15, versículo 58. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes y inconmovibles. El capítulo 16, el versículo 30 del mismo libro. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. Y no solo Pablo hacía eso, sino también el apóstol Pedro, responsable por sus iglesias. Primero de Pedro, el capítulo 5, el versículo 9. Resístanlo, dice Pedro. ¿A quién? Al diablo, el tentador. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Y sigue así, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos, valles tenebrosos. Vienen. Y
Y ustedes tienen que saber que en todo el mundo los cristianos sufren por causa de su nombre. Así que por favor, manténganse firmes. Pedro dedica tiempo. Y no solamente en las cartas, sino también en el ministerio de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. Ellos viajaban y cuando viajaban estaban ahí. Lea el libro de Hechos. Ahí puede ver el trabajo de los apóstoles. Y en Hechos 14, 21 al 22 dice eso. Del apóstol Pablo y de su equipo misionero, trabajo evangelístico. Dice, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconía y a Antioquía, fortaleciendo, escuchen, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe. Es decir, Pablo usaba gran parte de su tiempo para visitar las iglesias que sembraba, las iglesias que fundaba. ¿Para qué? Para animarles, fortalecerles, para que se mantengan en la fe. Diciéndoles que, versículo 22, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Otra vez, valles tenebrosos. Pablo en su primer viaje misionero no solo estaba haciendo crecer el reino de Dios, siguiendo a nuevos lugares para sembrar el evangelio, sino también regresar y visitar sus iglesias que había fundado para fortalecerles, para consolidarlas en las cosas, para que se mantengan firmes en la fe. Vean, la obra evangelística misionera más buena de quien quiera, el mejor evangelista, el mejor misionero que está trabajando en la obra evangelística misionera más buena, que no se consolida con un discipulado sustancial que prepara y acompaña a los hermanos para enfrentar los valles tenebrosos, es como arar en el mar. Es como arar en el mar. Es como coser con una aguja sin hilo. Así son sus poetas, ¿no? Es trabajo en vano. El mejor trabajo evangelístico misionero que después no es consolidado a través de un discipulado sustancial preparándoles a los hermanos. Desde lo más básico. Por eso hacemos discipulado. No para fregarles el domingo en la mañana para que despierten un poquito antes. ¿Cómo podemos fregarles a los hermanitos en la mañana el domingo? Les hacemos despertar tempranito para que vengan a la iglesia y hagan discipulado. A mí me han dicho eso, ¿no? Cuando empezamos aquí el discipulado en la iglesia, domingo en la mañana, 1 hora antes del culto. Pastor, usted legalista, ¿cómo nos va a hacer? Y de ahí llegaron tarde, ¿no? Porque viven lejos, son pobres. Y llegaron tarde y les cerramos la puerta. 10 minutos tenían, ¿no? Pero el que llegaba 9:11, cerrada la puerta. Repetir la lección el próximo domingo. Llorando. Vean, nosotros no hacíamos eso porque queríamos ver mal a los hermanos, sino porque sabíamos, si no consolidamos la obra que Dios ha empezado con un discipulado sustancial, son presa fácil para el tentador cuando viene el sufrimiento. Hermanos, como consoladores en eso tenemos que estar. En eso tenemos que estar. Consolidar. Y por eso el consolidar es parte importante de la obra misionera, de la obra de la iglesia, y es aconsejar a los hermanos animándoles a perseverar en la fe, aun cuando los sufrimientos, los valles tenebrosos vienen. ¿Sí está claro? Ahora sí voy a empezar mi lección. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hasta qué hora tengo yo? Hasta las 2 de la tarde me dijeron. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? David nos dice eso. En el Salmo 23 nos explica y nos da respuestas claras y útiles. Pero antes de que escuchemos su respuesta, debemos saber algunas cosas sobre estos valles oscuros. Cosas que debemos recordar cada vez que atravesemos un momento difícil o que nuestras ovejas
atraviesen un momento difícil. Cosas que debemos saber acerca de los valles oscuros. Primero, los valles oscuros son inevitables. Inevitables. Los valles oscuros vienen para todos y todos deben pasar por ellas. A lo largo de toda la vida, una tras otra. Todos. A veces más y gracias a Dios, a veces menos. Pero Jesús fue bastante realista cuando les dijo a sus discípulos en Juan 16:33. ¿Qué les dijo? En el mundo tendréis, gracias Reina Valera, gracias NBI, tendrán. ¿Qué? Tendrán una buena vida para siempre y vivían feliz en su castillo. No, dicen, tendrán aflicciones. ¿Es una promesa? ¿Les gustan las promesas de Jesús? Ahí está una. Esa promesa yo hubiera querido que no haya. Pero Jesús confronta a sus discípulos con la realidad. Hay muchos pastores que esas promesas como que no quieren predicarlas. Como que solo ponen una parte y esa parte no hay que olvidar que hay buenas cosas en el Señor. Pero también nos promete que tendremos aflicción. Tendremos aflicción. No dice que tal vez la tengan. No dice si desobedecen la tendrán. No, dice, la tendrán. Vienen. En el griego, ahí el original dice, la gramática no es indicativo presente activo. Es decir, tendrán continuamente, todo el tiempo. Así que la pregunta en cuanto a esos valles no es si las tendremos, sino más bien cuándo y cómo las viviremos. Llegarán. Son parte de la vida normal en un mundo caído. Así que cuando lleguen no te sorprendas, porque llegan. Segunda cosa que tienes que saber acerca de los valles oscuros, son impredecibles. Impredecibles. Buscaba mucho esa palabra, pero me encanta. Los valles suelen llegar de improviso. Y justamente en los momentos en que no tenemos paciencia y muchas veces que no estamos preparados. ¿O acaso alguna vez has tenido un pinchazón en un momento bueno y oportuno? Te vas a Quito, se te pincha la llanta y dices, qué bueno que me pasa justo eso ahora. Porque en Quito no me espera nada. Yo de gana nomás iba a ir a Quito. No hay una reunión de trabajo, no hay nadie que me espera. Qué bueno que pase esa hora. ¿Alguna vez le ha pasado eso? No. Es que muchas veces llega un momento que tú dices, no, ahora no puedo manejar eso. Al contrario, ¿no hemos vivido todos alguna vez como un día hermoso? De pronto se convirtió de repente en un valle oscuro. Empezó bien. Una llamada telefónica, una carta, una factura, un WhatsApp, un error en la calle al frenar, un error al acelerar, una palabra equivocada. ¿Cuántas veces hemos visto lo que Jeremías 4:20 dice? Se anuncia una ruina tras otra. De repente mis tiendas son arrasadas, mis cortinas en un instante, de repente. Hace unos años atrás, estuvimos ahí con el Gustavo y nuestras familias, mi esposa, su esposa, y en el equipo de trabajo con nuestro instituto bíblico. Teníamos un día de campo, salimos bien bonito a los bosques ahí donde vivimos, a una atracción turística, todos juntos y empezamos el día súper bien. Chévere, estamos ahí disfrutando. Y justo al entrar a esa atracción de ver ahí los árboles desde arriba, justo al entrar, mi celular timbra. Yo cojo mi celular, respondo ya, ¿con quién hablo? Eso dicen aquí, ¿no? Me gusta. ¿Con quién hablo? En Alemania siempre se dice el nombre de uno. Edgar Luz, ¿con quién hablo? Entonces, yo di mi nombre, ¿con quién hablo? Y al otro lado estaba un policía.
Yo dije, vea, ¿qué pasó? Vea ustedes al señor Edgar Luz, su mamá y dio el nombre de mi mamá. Sí, digo yo, ¿qué pasó? Queremos que venga a la casa de su mamá. Chuta, digo yo. Y yo estaba ya nervioso, temblando, ya sabía algo ha pasado. Yo temblando así, yo dije, vea, yo no, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a regresar a mi mamá, usted tiene que decirme lo que pasó. No, dice, tiene que venir. Yo digo, no voy a ir si usted no me dice lo que pasó. Es que en Alemania con los policías sí se puede un poquito. Aquí no haría esa cosa. Aquí toca $5 para que le diga algo. Ahora, o son 10 ahora. Entonces me dijo, vea, ¿está ahí usted sentado? Y de ahí me dijo, vea, su hermano ha muerto en un accidente de tránsito. Véngase a la casa. Aquí estamos con su mamá. Ese día empezó tan lindo. Todo estaba lindísimo. Claro, estaba el Gustavo, pero el resto estaba bien. El resto estaba bien. El sol, todo lindo. Y de pronto una llamada. Ese día cambió, no solo este día. Un valle tenebroso, entramos ahí por meses. Con mi mamá, con mi hermano, con todas esas cosas que vienen ahí. Y hasta hoy, pensándolo, eso es un valle tenebroso, por lo menos en mi corazón, con el cual tengo que luchar, porque sigue la pregunta, Dios, ¿por qué? Está ahí, está en mí. ¿Por qué? No sé, estoy ahí. Entré en el valle tenebroso, una llamada, de pronto, impredecible. No hubiera pensado levantándome en la mañana alabándole al Señor que después me presenta eso. Qué bonito sería que pudiéramos planificar los momentos de crisis, pero no podemos planificarlas. Vienen y nosotros no tenemos el control, son impredecibles. La próxima que tenemos que saber, los valles oscuros, los valles tenebrosos son imparciales. Imparciales significan que no hacen distinción. Género, etnia, madurez espiritual, no hay distinción. Todos debemos pasar por ellas. Nadie es inmune a ellos. Nadie está exento de desafíos y dificultades. Nadie está exento del dolor y de la tristeza. Jesús lo dice muy claramente. En Mateo 5:45, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y justos. No, los injustos también. A veces les suceden cosas buenas a las personas malas, y a veces también les suceden cosas malas a las personas buenas. Incluso un hombre como David, un hombre según el corazón de Dios, tuvo que atravesar más de un valle oscuro. No debemos pensar que por ser cristianos, o por ser líderes, o por ser entregados a Dios, estamos exentos del proceso de decadencia que ha devastado este mundo. Tenemos que recordar, este mundo, aún con la mejor iglesia y la vida espiritual, aún no es el cielo. Aún no es el cielo. Las tragedias y dificultades nos afectan a todos, imparcial. La próxima. Los valles oscuros, tenebrosos, son interinos. Significa que son temporalmente limitados. Tienen un final. El valle de sombra, de muerte, no es infinitamente largo. Es como un túnel que tiene un principio y que tiene un fin. En 1 de Pedro, el apóstol nos dice en el capítulo 1, el versículo 6, por eso se regocijan ustedes, quienes por un poco de tiempo, si es necesario, han sido afligidos por diversas pruebas. ¿Qué dice ahí? Un poco de tiempo, me gusta. Lo malo es que para Dios, como que un momento es como 1000 años. Y 1000 años como un momento. Así que definir lo que para Dios es poco de tiempo, un poquito difícil.
lo que significa, porque sabemos todos, ¿no?, que las dificultades y las pruebas llegan a nuestra vida, pero por un breve tiempo, dice aquí. Pero el tiempo es siempre relativo. Desde Albert Einstein lo sabemos, que el tiempo es relativo. ¿Pero qué significa eso? Yo siempre digo, cuando estoy ahí con mi esposa y le doy un beso, muy apasionado, ¿no? Y le doy un beso y ese beso dura 30 segundos. Es relativamente corto. A mí me gustaría un poquito más. Si pongo mi mano sobre la cocina con el gas, así con la llama prendida, ahí, por 30 segundos, es relativamente largo. Pero es el mismo tiempo. Son 30 segundos. 30 segundos de cosas bonitas, que no se acabe, ¿no? Pero 30 segundos de cosas negativas nos parecen súper largas. Entonces, el breve de tiempo, pero algunos valles duran una semana, otros duran un mes, otros duran unos años. Yo quiero decir una cosa importante. Incluso si Dios si Dios me hiciera pasar los próximos 30 o 40 años solo por valles oscuros, si lo hiciera, no lo hace, pero si lo hiciera, eso seguiría siendo un breve tiempo en comparación con los miles y millones de años de la eternidad. Y eso es importante, que al sufrir tenemos que recordar que todavía hay un cielo esperándonos, la eternidad que tenemos por delante. Y por un breve tiempo estar más feliz, no pasar por el sufrimiento, pero por eso dejar a Cristo, pierdes la eternidad. Por necio, por no pensar bien en la eternidad con Dios, ya no habrá problemas, ya no habrá enfermedades, ya no habrá dolor ni tampoco muerte. Estaremos nuevamente juntos y al más tardar, al fin de los tiempos, todos los momentos difíciles llegarán a su fin. Pero muchas veces, y gracias a Dios, lo hace antes. Y usted forma parte importante en este antes para que el hermano que lo pase pueda estar más antes en el fin de ese valle. ¿Sí? Nuestros problemas y sufrimientos son temporales. La gloria de Dios, en cambio, es eterna. Última cosa que tiene que saber. Y eso es la más dura. Los valles tenebrosos son intencionales. Intencionales. Dios tiene un propósito al permitir que tengamos que atravesar ciertos valles en la vida. El mismo apóstol Pedro describe este plan y este propósito justo en estos versículos 1 de Pedro 1, 6 al 7, de la siguiente manera. Ustedes que por un tiempo breve, si es necesario, han sido afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de su fe resulte mucho más preciosa que la del oro perecedero. No siempre entendemos lo que Dios tiene en mente al hacernos pasar por estos valles oscuros. Yo no lo entiendo. Yo ni pretendo entender por qué mi hermano tuvo que morir. Yo no tengo ni idea. ¿Por qué hace pasar a mi mamá otra vez un valle tenebroso? Ya soy su segundo hijo que muere. ¿Por qué nos hace pasar por ese valle tenebroso? No tengo ni idea. Pero Dios tiene algo en mente. ¿Por qué nos da esos tiempos difíciles, momentos desafiantes? Tiene algo más importante Él en mente para nosotros. Es una prueba de la fe. Es lo que creemos. ¿En qué confiamos en esos momentos? ¿En lo que vemos o en lo que nos revela la palabra, en lo que esperamos? Y nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Pero eso está puesto a prueba cuando en verdad no le vemos. Mientras todavía vemos algo bonito, no vivimos todavía por fe, sino por ver. Pero Dios nos hace pasar por la prueba de que aún viendo nada, si estamos en la fe, y eso es una prueba que tenemos que atravesar para darnos cuenta, chuta, muy poco fe tengo que fortalecer mi fe. O sí, estoy bien en la fe, gracias a Dios. Nos pone a prueba, nos prueba nuestras convicciones más profundas.
Que estamos convencidos, como dice Pablo, estamos convencidos, sabemos, confiamos, que aunque no veamos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O como traduce la NBI, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Lo creemos o queremos ver? Esa es la prueba intencional que llega a nuestra vida. Hermanos, yo creo que es muy importante. Ahora en serio, ¿hasta qué hora tengo yo? A las 12 y... Ay, estamos. Les doy un chupete. Miguel va a cantar. Nos pusimos de acuerdo porque le dije voy a hablar del sufrimiento para los hermanos y que él cante. A ver si aguantan los 4 minutos. Miguel, ¿estás listo? No, gracias, Miguel. Otro valle tenebroso. Lo pasamos. Entonces, en verdad estoy preguntando porque es muy importante que entendamos eso. Para mí, yo quiero darles esto porque si es mi convicción verdadera, a mí me ha ayudado mucho porque eso es lo más duro, ese punto. Saber que Dios ha permitido o a propósito nos ha llevado a ese valle oscuro. Si han visto alguna vez el Salmo 23, el versículo 3, ¿qué dice? ¿Alguien sabe de memoria? El 4 es el valle tenebroso. No. No. Alguien que tenga Biblia, por favor. Gracias, mi hermana, gracias. Son buenísimas, pero no han sabido. Muy bien. El versículo 3. ¿Qué dice ahí? ¿Y de cómo sigue? Me guía por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque pase por valles de... Escucha. Él me guía por sendas de justicia. Y de pronto se durmió. Y de pronto vio a otro lado como que, y el cristianito, él de pronto se fue al valle de obscuridad. Vea, chútate, regrese. Parece que parte de guiarnos en el camino de la justicia es pasar por el valle tenebroso. No es un desvíe, eso es la principal. Tenemos que pasar por mucho sufrimiento en el reino de Dios, esa es la principal. ¿Sí me entienden? Es intencional. Y entender eso es tal vez lo más difícil de la vida cristiana. Lo más difícil. Porque no entendemos. ¿Cómo? ¿Por qué? Solo podemos, como dijo la hermana anoche, humillarnos. Podemos quejarnos, es verdad. Podemos hacer chillar todo. Pero al fin es importante que, ¿cuál es nuestra convicción si no vemos? A mí me ha ayudado una leyenda antigua, creo que es japonesa, pero me gustó, a mí me ha ayudado a entender ese principio. Si aunque no sabes pensar que todas las cosas en conjunto ayudan para bien. Un anciano vivía junto con su hijo único en una pequeña granja. Solo tenían un caballo con que podían labrar los campos y apenas lograban salir adelante. Un día, el caballo se escapó y se fue. La gente del pueblo se enteró y fueron donde el anciano y decían, ¡ay, usted pobrecito, qué desgracia tan terrible! Pero el anciano respondió con voz muy tranquila, ¿quién sabe? ¿Quién sabe para qué servirá esto? Dios lo sabe y por eso quiero darle las gracias por ello. Una semana después, el caballo regresa y trae consigo la pradera
toda de una manada de hermosos caballos salvajes. De nuevo, la gente del pueblo se entera, sale donde el anciano y le dice, qué suerte increíble usted. Pero el anciano volvió a decir, ¿quién sabe? ¿Quién sabe para qué servirá esto? Dios lo sabe y por eso quiero darle gracias. A la semana siguiente el hijo se dispuso a domar uno de los caballos salvajes, pero el caballo lo desarmó. Se fracturó la cadera muy complicadamente y tenía que permanecer postrado en la cama durante mucho tiempo. Ahora, el pueblo se enteró y otra vez salió y le dijeron al anciano, qué gran desgracia, usted está solito ahora, tiene que hacer el trabajo solito. Y el anciano respondió, ¿quién sabe? ¿Quién sabe para qué sirve esto? Dios lo sabe y por eso quiero darle las gracias. En los días siguientes empezó una guerra con el país vecino. Los soldados del ejército llegaron al pueblo para reclutar a todos los hombres aptos para el servicio militar. Todos los jóvenes del pueblo tuvieron que ir a la frontera y muchos de ellos murieron allá. Sin embargo, el hijo del anciano, por estar herido en la cama postrado, no podía ir. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe para qué servirá esto? No sabemos. Hay una cadena de acontecimientos que el uno lleva al otro, pero Dios tiene la supervisión sobre todo eso y Él sabe qué cosas, aun malas o buenas, en conjunto sirven para bien. ¿Confiamos? Él tiene en mente un plan más grande. Nada de esto es accidente, es la principal. Él nos guía por la vía de justicia. Dios tiene un propósito para que nosotros crezcamos. Y seamos honestos, ¿en qué tiempos usted ha crecido más en su fe? ¿En los tiempos difíciles o en los tiempos de dificultad? ¿Con qué profesor de inglés aprendía más inglés? ¿Con el durito que le exigía o con el suavecito que dejó pasar todo? ¿Con quién aprendió más? Vea, y Dios quiere que nosotros aprendamos cosas, que maduremos, que crezcamos, para que nosotros podamos un día ser más sensibles a las necesidades de los demás, no tan egoístas, más abiertos a la sabiduría de Dios y profundizar más nuestro conocimiento en la teología de la soberanía de Dios, de la cual escuchamos ahora, para que estemos más agradecidos por lo que ya tenemos, para que seamos más auténticos como líderes frente al pueblo de Dios, para que podamos ser más solidarios con los necesitados, para que tengamos más hambre por la justicia que se haga porque sentimos tanta injusticia, para que anhelemos más la gloria de Dios en el cielo, estar donde Jesús, como Pablo. Para eso es. Los valles son intencionales. Muy bien. Ahora, sabiendo eso, Miguel, ahora, sabemos de eso y ¿qué debemos hacer cuando atravesamos un valle tan oscuro para fortalecernos? Y la respuesta nos da David en el Salmo, ¿no? Es muy corto y dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? ¿Cómo debes lidiar con los valles oscuros? ¿Cómo y qué debes decir a tu discípulo cuando ande por valles tenebrosos para fortalecer su fe? 3 cosas aquí, rápidamente. Lo primero, rehúsa desanimarte. Rehúsa desanimarte. Me gusta aquí lo que David dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Hay una linda canción. No temeré, ¿no? Es bueno saber esa canción de memoria. Me gusta esa actitud. No temeré. La actitud de la fe que pone su confianza en Dios. David dice aquí que él camina, que anda por el valle oscuro. Me gusta. No dice, yo corro.
No dice, yo entro en pánico y trato de pasar rápidamente por ahí. No quiere dar marcha atrás. No, él anda confiadamente. Un paso, el próximo paso. Anda confiadamente por el valle tenebroso. Caminar significa avanzar paso a paso con calma, serenidad y determinación. Eso requiere una decisión clara. No voy a dejar que me desanimen. No voy a dejar que me desanimen. No voy a tener miedo. Sería una linda camiseta, ¿no? No fear. Ya la hay. Pero sería bueno que todos nos pongamos esa camiseta. No fear. No temeré. No temeré. ¿Y cómo logró decidir no tener miedo? ¿Cómo lo hacía? La respuesta encontramos en Salmo 42, el versículo 5. En el Salmo 42, el versículo 5, el David dice, ¿por qué te aflijas, alma mía, y te inquietas tanto en mi interior? Espera en Dios, porque aún le daré gracias, pues Él me socorrerá con su presencia. Hermanos, hoy en día vivimos en una época en la cual se hace hincapié constantemente en que tú escuchas a ti mismo, que escuchas lo que sientes, que escuchas lo que te dice tu corazón, que constantemente estás atento a la voz de ti en tu interior. Y a mí me gusta que estemos conectados con nuestros sentimientos, que estemos conectados con lo que queremos y sentimos y que tal vez lo expresemos. Y es bueno. Pero la pregunta es, cuando estés conectado con tus sentimientos, cuando estés conectado con lo que sientes ahí y lo expresas, ¿qué haces con lo que está dentro de ti? Y eso lo que está dentro de ti es temor. Aquí David nos dice, cuando él siente ese temor y su corazón le dice eso, ¿qué hace él con su alma? Él le habla. O los pentecostales dirían, les decreta. Decreta a su corazón una palabra. Habla consigo mismo. ¿Sí? Habla consigo mismo. ¿Ustedes hablan con ustedes mismos? Yo todo el tiempo. Avance, hijito. No te des por vencido. Siga nada más. Vea, deja. No. Yo hablo. Todo ser humano habla constantemente consigo mismo. Y no es malo, solo que no hagas en voz alta, tal vez te llevan a una clínica. Pero el hablar consigo mismo es muy importante. Aquí David nos dice, si crece ese temor, tienes que hablarle a tu alma. Con una promesa de Dios, con una cosa que Dios dice. No con una mentira, no algo superficial. Pero él tiene una conversación consigo mismo y le ordena. Aquí el verbo en el hebreo es en imperativo, ¿no? Espera en Dios. Espera en Dios. Martin Lloyd-Jones, un famoso predicador y médico de Inglaterra, él dijo una vez, deberíamos escuchar menos a nuestra alma y predicarle mucho más. Es decir, tenemos que predicar a nuestra alma. ¿Por qué? ¿Por qué debo predicarle a mi alma para que no tenga miedo? ¿Qué es lo que voy a predicarle? Las promesas de Dios, sus exhortaciones, su buena voluntad, sus planes magníficos. Con las ilustraciones de la leyenda japonesa le voy a predicar. No te desesperes. ¿Quién sabe para qué servirá? Lo voy a predicar a mi alma cuando quiere desesperarse. Espere. No entiendo, pero voy a aguantar. Dios tiene un plan, le predico. Y hermanos, por eso leemos la Biblia. Por eso estamos en grupos pequeños. Por eso, incluso a solas. Yo leo la Biblia, estoy en la célula para aprender las promesas, la palabra de Dios. No para cumplir un ritual. Yo no leo la Biblia en la mañana para mí mismo solito en la célula para que le hemos leído a Dios. Vea Dios, aquí está tu palabra, le leo para que esté contento. Ya leí, bien, visto bueno.
No tenemos que leerle a Dios la Biblia. Él la conoce. Él ha dado la Biblia a nosotros para que leamos nosotros, para que podamos predicar a nuestro corazón cuando está asustado por lo que tenemos que enfrentar en el camino de seguirle a Cristo. Y por eso es bueno memorizar la palabra, tener la palabra y fortalecer nuestras manos para los desafíos de la vida de cada día. Así que no temeré, rehúsa desanimarte. Segunda cosa, recuerda la presencia de Dios. Aquí dice, yo ando en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Galito está conmigo. Gracias, Galito. Si le ven, es hombre grande y fuerte. El Galito está conmigo. Amén. No, el Aarón. Ahí sí. Ahí no pasa nada. Tú estás conmigo. Qué lindo. ¿O no? No sé yo. Parece invencible. Pero dice, tú estás conmigo. Escuchen bien, ¿por qué puede David seguir adelante sin miedo? ¿Por qué no se desespera? ¿Por qué puede predicar a su alma, no temerás? Porque tenía una promesa de Dios. Porque tú, Dios, estás conmigo. Y se acordó de esa promesa y se la repetía a él mismo constantemente. Tú estás conmigo, tú estás conmigo. Aquí está oscuro, pero tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo. ¿No? Yo al principio trabajaba por Alpachaca, Asaya. Y yo me acuerdo muy bien cuando empezamos en Alpachaca y después me tocó, había unos hermanos por Asaya, la primera visita en Asaya en una casa. Y me han dicho cosas horrorosas de cómo es Asaya. Yo nunca había antes estado ahí en Asaya, pero me han dicho cosas horrorosas. Y yo al entrar a Asaya, yo dije, tú estás conmigo, Dios, tú estás conmigo, Dios. El valle tenebroso, Asaya, tú estás conmigo, Dios, tú estás conmigo, Dios. ¿De veras? ¿Sí? Yo dije en alemán, pero vale también. Entonces, sí han sabido, ¿no? La presencia de Dios no depende del idioma. Puedes hasta hablar en lenguas y Dios está presente. Entonces, yo entré ahí con ese miedo. En verdad, ¿qué va a pasar? En cada persona que vi, yo vi un ladrón. Este ha de ser ladrón. Este va a me asaltar. Tú estás conmigo, tú estás conmigo. Y David se repetía eso constantemente. Eso se llama practicar la presencia de Dios. Es que Dios está aquí o no. Donde 2 o 3 están reunidos, Dios está ahí, pero como que no le vemos. Yo por lo menos no le veo. Y como que tenemos que practicar para nosotros mismos que Él está aquí. Tú estás aquí. David, que sabía que no estaba solo ni un solo momento, ni una hora, ni un día. Mientras atravesía el valle oscuro, Dios promete claramente, yo estoy contigo. Vean, Dios no está sentadito en el cielo, mientras nosotros estamos pasando por el valle tenebroso, sentadito, relajado, viéndonos a nosotros mismos como en reality show. A ver, aquí está Edgarita, aquí está Edgarito, aquí está esta. A ver, ¿qué pasa con ellos? Reality show. Y si le ha gustado o no le ha gustado. Ojalá logrará. Dios no está sentado ahí, Él está con nosotros en el valle. ¿Sí entienden? Y depende si tú practicas su presencia, si te desesperas o no. Él está. Pero si tú te desesperas, depende si tú practicas que Él está y sabes que Él está. Parece que a menudo nosotros, con mucha facilidad, olvidamos esta promesa de la presencia de Dios. Y por eso Dios tuvo que, en verdad, repetirla muchas veces a muchas personas de la Biblia. ¿Les doy unos ejemplos? Génesis 26, 24 a Isaac. Isaac, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y te bendeciré. Josué, al entrar a la tierra prometida y conquistarla, Dios dice, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, estoy contigo donde quiera que vayas.
Jeremías, el profeta, ¿no? El que predicaba con valentía la palabra de Dios. No temas, Jeremías, pues, ¿qué? Yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, le daba miedo. Y él tiene una visión de noche, ahí estando en la ciudad de Corintio, y el Señor le aparece y dice: Pablo, no temas, sino habla, no te calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Vean, si Jeremías, Josué, Pablo necesitaban ese recuerdo de que Dios está contigo, también tu discípulo, nosotros mismos lo necesitamos. Y David dice: tú estás conmigo. Ede, no temas, porque yo estoy contigo. Siga nomás predicando por Asaya. Los cristianos en diferentes épocas han recordado una y otra vez esta promesa al practicar la presencia de Dios. Eso es muy importante. Y de ahí es importante, eso parece ser precisamente lo que David siempre hizo. En el valle oscuro practicar la presencia de Dios, es decir, hablar con Él y confiar en Él. Si te fijas un rato en el Salmo 23, puedes ver que dentro del Salmo 23 cambian los pronombres personales. En los versículos 1 al 3 del Salmo 23, David habla de Dios. Él dice: Él me apacienta, Él me guía por amor a su nombre. Y luego llega al valle oscuro y de repente David ya no habla de Dios, sino él habla con Dios. Tú estás conmigo, tu vara y tu cayado. Antes era, Diosito está ahí, Diosito por acá, pero de pronto andando en el sufrimiento, como que cambia los pronombres personales y dirige directamente a Dios. Me hace acuerdo lo que dijo la hermana anoche, que es bueno ir donde un consejero, pero antes ir a Dios, ¿no? Yo lo escuché muy bien y como que dije, no. ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? Para decirles tenemos que ser buenos consejeros. Pero tiene razón. Toca decirlo, aunque duela. De pronto cambia el hablar de Dios en hablar con Dios. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Donde la teología, que es importante, lo que creemos, de pronto es probado si confiamos. Menos creer, más confiar. Donde la teología que nos hemos aprendido, y es muy importante que la hemos aprendido de la cabeza, va al corazón. ¿Sí entendemos? Ahora, en esos momentos donde estamos agotados, en verdad, y no vemos una salida, es donde se termina cómo va creciendo nuestra fe y si nos mantenemos firmes o no. Y claro, es importante que el tú al cual me dirijo no sea el Galito, lo siento, por buen amigo que sea, y que no sea el Aarón, y tampoco sea el mejor pastor del mundo, sino Jesucristo, el Todopoderoso, que Él está detrás del tú. Tú estás conmigo. Muy bien, último y tercer punto. Rehúsa desanimarte, recuerda que Dios está contigo y reorienta en que Dios te proteja. Reorienta tu vida hacia la protección y la guía de Dios. Termina ese versículo y dice: tu vara y tu cayado me reconfortan, me infundirán aliento. Y este aliento necesitan los hermanos que están confundidos en el sufrimiento. Necesitan ese nuevo aliento. Necesitan ser reconfortados. ¿A través de qué? De tu vara y tu cayado. Sabiendo que Dios me protege y me guía mientras está conmigo. David describe aquí dos utensilios del pastor, tal vez los más importantes, la vara y el cayado. La vara, así dicen los libros, era una especie de lanza de aproximadamente 1,50 m de largo
y tenía una punta pesada, ¿no? Y los pastores lo usaban para ayuntar, no, esa está mala palabra. Ahuyentar, muy bien, no ha sido tan difícil, a los animales salvajes o a los ladrones, tirarles detrás de ellos. Servía para proteger al rebaño. Así que cuando David dice tu cayado, tu vara, él se refiere a la protección de Dios. Significa cuando tú caminas por el valle oscuro, no caminas solo. El buen pastor lucha por ti. Mientras tú luchas contra la desesperación y el miedo, Dios lucha contra las potestades espirituales, que nosotros tal vez ni vemos. Pero una batalla por tu alma, aquí en tu corazón, pero también allá en el cielo. Nosotros como que un poquito nos asusta eso, ¿no? Porque algunos grupos evangélicos abusan de ese tema. Pero otra vez, el mal uso no debe hacernos tener miedo de no utilizar esa verdad. El mal uso, el abuso, por favor, no debe hacernos frenar el buen uso. Porque Jesús, cuando estaba hablando con Pedro, y Pedro está prometiéndole a Jesús que no le va a dejar, que aunque muera por él, él va a estar a su lado. Jesús le dice, tú me vas a traicionar. Y el diablo viene a zarandearte. Pero yo oro por ti. Y cuando tú regreses, que fortalezcas a tus hermanos. Sí, eso hemos aprendido. ¿Y qué hace Jesús por Pedro? Él ora por él. Y tenemos a él en el cielo orando por nosotros. En Juan 17, Jesús ora por los discípulos y ora por aquellos que a través de los discípulos llegan a creer en Cristo. Él oró por nosotros ya. Él está luchando. Hay una batalla invisible y Él está luchando por nosotros. Nosotros aquí tenemos que luchar con el miedo, con la decepción, pero allá una batalla espiritual. Y Él está protegiéndonos. ¿Con qué? Con su vara y su cayado. El cayado sí conocemos, ¿no? El cayado del pastor es esa que vemos en muchas pinturas. Es ese bastón de madera largo que a menudo supera en altura del pastor y que en un extremo tiene una curvatura de modo de gancho arriba. Y este cayado servía por un lado para guiar a las ovejas y por otro para rescatarlas. Cuando se acercaban demasiado a un precipicio, el pastor, pero cogió ese gancho, encajó aquí en el pescuezo. Y le cogió y le sacó ahí del peligro. O cuando entró por los arbolitos así bajitos ahí, en verdad la espinera, le sacó de la espinera. Y tomaba ese bastón, lo extendía con el gancho, agarraba a la oveja y la traía hacia sí mismo para abrazarla, sanarla y tranquilizarla. Por eso dice aquí, infundirán aliento. La vara y el cayado no eran para pegarle, infundir aliento, tranquilizarle, sanarle. Nosotros a menudo pensamos que en las situaciones difíciles por las cuales pasamos, que esas situaciones no sirven para nada. Tampoco nos llevan a ninguna parte. Pero Dios dice no. Yo te protejo, yo te guío. Y también esas situaciones que ahora te confunden, te asustan, te llevarán a un buen destino. Esa es la principal. Esa es la principal. Yo concluyo. Nosotros como cristianos, a veces pasamos por valles oscuros, ¿no? Sufrimos decepciones, enfermedades, vivimos tragedias, perdemos amigos y seres queridos. Incluso los cristianos a veces tienen problemas económicos o problemas familiares. La gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano,
que a menudo atravesan el mismo valle no es la ausencia de la oscuridad, sino la presencia del buen pastor. La gran diferencia no es la ausencia de la oscuridad, sino la presencia del buen pastor Jesucristo. El dónde estás no es diferente muchas veces, pero el quién está contigo hace la gran diferencia. Y hermanos, eso es muy importante. Cuando nosotros estamos acompañando a nuestra gente o a nosotros mismos, el aconsejarnos en esas cosas, verdades tan importantes, yo creo que es muy importante rechazar el miedo, recordar la presencia de Dios y reorientar tu vida hacia la protección y guía de aquel que está con nosotros. Y su línea de atención está siempre abierta. Y Él siempre tiene una solución para nosotros. Amén. Hermanos, yo otra vez les pido que estén en eso y que lo que hemos escuchado ahora, que nosotros seamos consoladores, sabiendo que nuestra gente en nuestras iglesias, en la célula, sabiendo que aún tal vez nuestra pareja, nuestros hijos, pasan por valles tenebrosos. En el colegio, en los estudios, en la universidad, en sus matrimonios, en sus valles tenebrosos. Y tenemos que tener esa mente constante cuando nos topamos el domingo y saludamos con el hermano, la hermana, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en la casa del Señor. Mejor un día en la casa del Señor que 1000 días en el otro lado. Ya, muy bien, ¿cómo estás? No te dejes engañar. No hay que sospechar siempre, pero no te dejes engañar. Tranquilo en hablar y tal vez estar ahí, porque tal vez está ahora pasando por un valle tenebroso. Y es bueno que está, y es bueno que sienta tu mano, que le saluda, tu abrazo, que entienda que aquí puede festejar y estar en la presencia de Dios. Y tienes un momento para hablar y conversar y tal vez puede ser de gran ayuda con una palabra, con una cosa, con un consejo, con una oración, con un abrazo, con un declarar la palabra de Dios en su vida, para que tenga una palabra que esa persona pueda predicar a su corazón. Hace un tiempo atrás, ya es algún tiempo, yo pasé por un valle tenebroso muy oscuro en mi vida. Yo creo que tal vez la segunda vez que sentía algo en mi vida como una depresión. Algo, no sé el cuadro analítico total de la depresión, pero algo así donde ya no tenía ganas para levantarme, donde ya no tenía ganas para comer. La única gana que tenía era dejar esa vaina ahí y morirme. Tenía eso 2 veces en mi vida, una vez el de joven y una segunda vez. Y yo estaba ahí y yo no tenía ni ganas para orar, ni para quejarme, ni para nada. Yo era ya pastor, misionero, todo eso. Y me di cuenta, no, así no puedo seguir. Entonces me levanté, me fui donde un consejero, un amigo mío, y hablé con él. Y él me dice, Edgar, yo, ¿qué voy a decir? Tú sabes todo. Razón tiene, gracias. Aunque nadie lo reconozca, pero tú sabes y tú eres un buen consejero. Amén, hermanito. Y él me dice, vea, Edgar, lo único que puedo decirte es, lea Romanos 8. Romanos 8, yo sé la exégesis, todo, Romanos 8. No, tú que leas Romanos 8. ¿Y cuántas veces tengo que leerlo? No sé, dice. Y todos los días, dice. ¿Cómo todos los días? No, dice, todos los días 3 veces, como un buen antibiótico. Mañana, mediodía, noche. Yo no quería, pero como él dijo, y para no quedar mal, yo dije, voy a hacerlo. Y empecé a leer las próximas semanas, todos los días, Romano 8. Desde el principio hasta el fin. Y se pone bonito al fin. ¿No? Que nada nos va a separar. Ni la muerte, ni la vida, ni los demonios, nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo leía eso 3 veces al día por 2 semanas.
hermanos, por 2 semanas. Y pasó algo muy interesante. Después de unas 2 semanas, no se habían resuelto todos mis problemas. No habían desaparecido todas mis dificultades. Aún no había atravesado todo el valle profundo de la oscuridad. Pero había cambiado algo. De alguna manera mi mente y mi corazón se habían fortalecido. Había de nuevo una alegría, una tranquilidad productiva en mi corazón con la cual pude andar, seguir andando hasta el fin del valle. Y salí y nunca más regresé a este valle. Había otros valles, un poquito menos oscuros, gracias a Dios. Pero si entienden, Dios está ahí y quiere ayudarnos con su palabra. Y nosotros estamos ahí para tal vez decirle al hermano, léale Romanos 8, 3 veces al día. Eso es suficiente, para mí era suficiente para seguir y salir de ahí. No subestimemos aún lo pequeño, con amor dándole el consejo para que Dios de eso haga algo grande, para el hermano, para que se mantenga firme en la fe. Un WhatsApp, un mensaje, una papaya regalado de amor, para que tengan una idea. No podemos llevar en maletas, pero es buena idea. ¿Sí entendido? Yo quiero orar un momento. Gracias, Padre Celestial. Esos son momentos muy importantes en nuestras vidas. Aquí en esta mañana, aquí en este día, que esto marque la diferencia de un antes y un después. Que tú nos ayudes. Hemos pasado ahora por 4 días de intensas enseñanzas, de tratar de entender tu voluntad para nosotros como consejeros, para tu iglesia, para tu ministerio misionero, Señor. Y hemos aprendido también ahora que nosotros tenemos que pasar por valles tenebrosos hasta llegar a tu reino final en la eternidad, Señor, que estemos preparados. Que nuestra fe madure, que tengamos raíces profundas en tu palabra, en la teología, en la hermandad, la comunión, en la iglesia, Señor, que tengamos raíces profundas en las familias cristianas, donde nuestros hijos puedan aprender las verdades de ti, Señor, para que aún ellos tengan esas raíces profundas en su fe, que cuando vayan y enfrenten la vida, para que también puedan resistir y mantenerse firmes en la fe. Señor, haz de nosotros personas que son ayudantes para que los demás puedan arraigarse aún más dentro de ti, de tu presencia, de tu verdad, de tu gloria, Señor. Y tener esa ancla tan clara y profunda y fija que en verdad ningún sufrimiento, ninguna tentación puedan desviarse para hacer el mal y recaer en el mundo, Señor. Y oramos por aquellos que están ahora tambaleando, que con un pie están en el mundo, que en el otro en la iglesia, Señor, y como que hay dudas y confusión, y quiero pedir por ellos, que tú le des claridad, que tú le des a través de tu Espíritu Santo una palabra. Y si un hermano o una hermana fue necesario, que tú pongas a su lado para que dé la palabra, para que este hermano se mantenga firme en la fe y se decida claramente por el camino que está por delante, en seguirte a ti hoy, mañana y para siempre.